Aquí tenemos una plancha de yeso cartón con un daño muy habitual y frecuente que se puede haber producido en obra o en un domicilio. ¿Es necesario que cambiemos la plancha completa o podemos enfocarnos en el accidente puntual? Acompáñame a este taller y veamos la forma correcta de cómo reparar una plancha de yeso cartón. Lo primero que debemos hacer es evaluar el daño en la plancha. Ah, pero antes, los guantes. Especialista preparado, vale por 2. Así es, y usted también tendrá que estar atento porque le voy a ir pidiendo ayuda. Para eso estamos, pues. Sigamos entonces. Hay 3 motivos por los que debemos reparar una plancha de yeso cartón. 1 puede ser un daño por humedad, 2 puede ser por una separación de junturas o 3 puede ser por perforación. En este caso es por perforación. ¿Qué tenemos que hacer? Es verificar que no existan grietas, que el material no esté más dañado de lo que nosotros podemos ver superficialmente. Lo segundo es que no hay cableado de ningún tipo que pase cerca de nuestra perforación. Y lo tercero, preocuparnos de que no pase un tabique cerca de nuestro daño de perforación. Si detectamos que hay un daño estructural en la plancha o que pasa algún cableado por detrás de nuestra perforación, tenemos que evaluar el problema de otra forma muy diferente. Si detecta estas situaciones, consulte planos eléctricos y con especialista certificado. En este caso se trata solo de una perforación y en eso nos vamos a enfocar. Este es un accidente muy común. Eso no significa que la plancha de yeso cartón sea frágil, todo lo contrario. El yeso cartón es un material de gran resistencia. Se clasifica en estándar, resistente a la humedad y resistente al fuego. ¿Algo más que agregar, maestro? Por su gran resistencia se dice que tiene las cualidades de la piedra y la madera. ¿Cómo es eso, maestro? Se asemeja a la piedra en su resistencia, estabilidad e incombustibilidad, y es similar a la madera en su flexibilidad, ductilidad y facilidad para cortar o perforar. Yo voy a hacer 20 por 20 centímetros, pero usted ajústelo a su necesidad. En este caso, vamos a sacar la medida que ya habíamos visto anteriormente. Vamos a medir. Levantamos nuestra plancha, la cortamos en la forma contraria, la acomodamos y le hacemos el corte. Corroboramos que tengamos nuestros 20 centímetros de largo y como ya tenemos un pedazo más corto, solamente cortamos. La ponemos en el mismo sentido que la anterior y hacemos el corte. Ya tenemos nuestra plancha de yeso cartón de 20 por 20. Ahora ponemos este mismo segmento sobre el agujero que vamos a reparar y marcamos otra vez. Para retirar el segmento por los 4 lados y sin mucha fuerza, pasamos el cuchillo cartonero. No queremos cortar completamente, solo queremos hacer una guía. Luego desde el centro y usando una sierra para yeso cartón, vamos hasta las 4 esquinas. Cortamos y retiramos los segmentos uno a uno. Usted puede hacerlo todo con la sierra de yeso cartón, pero yo prefiero hacerlo así, para que quede un corte más limpio y que calce perfecto con el nuevo segmento. Lijamos y verificamos que nuestro segmento coincida con el agujero que hemos realizado. Ahora vamos a necesitar 2 segmentos de madera. Lo presentamos frente a nuestra perforación y nos aseguramos que nos sobren unos 3 centímetros. Lo colocamos por el interior y lo fijamos usando tornillos para yeso cartón. Y repetimos lo mismo con el otro listón. Esto nos da una base firme para introducir nuestro segmento que habíamos cortado. Pondremos un poco de masilla para juntas y así mejorar la adherencia de la pieza nueva. Al poner el nuevo segmento saldrá el exceso de la pasta para juntas, pero no es necesario que lo retiremos, debido a que eso nos va a ayudar a la adherencia de nuestra malla para poder reparar posteriormente. Vamos a fijar con tornillos nuevamente y tienen que estar paralelos con el que pusimos fuera de la placa que acabamos de introducir. Nos tenemos que asegurar que la introducción de los tornillos queden unos milímetros más dentro de nuestra placa de yeso cartón. Así nos aseguramos que al momento de colocar nuestra malla no tengamos que poner tanto material para poder después lijar. Ponemos cinta de fibra de vidrio y es importante no poner más cinta de la necesaria, solo lo justo para luego no tener que cubrir con más pasta o tener que lijar una zona muy grande. Ahora vamos a colocar la pasta muro. Pasamos la espátula en la misma dirección de la cinta de fibra de vidrio, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y luego en sentido contrario. Así nos aseguramos de cubrir todo y evitar que nos queden espacios sin cubrir o burbujas de aire. Dejamos pasar el tiempo indicado por el fabricante antes de dar la segunda mano. Y si quiere aprender más sobre este tema, en nuestro canal tenemos un contenido que enseña los mejores consejos para aplicar pasta muro como un especialista. Vamos a dejar el link en la descripción para que usted lo pueda ver. La primera mano ya está seca y vamos a aplicar la segunda mano repitiendo los mismos pasos que hicimos anteriormente.
Cuando esté seca la segunda mano de pasta, es importante sacar los excedentes que encontremos en el material. Por eso nos vamos a ayudar con la espátula para después lijar. Si usted considera que no es necesario, no se preocupe, siga el siguiente paso y lije. Lijamos con una lija de 120. La presión debe ser pareja, pero no con mucha fuerza. Y terminamos. Logramos reparar la plancha de yeso cartón y ya está lista para recibir cualquier tipo de pintura o acabado que usted quiera darle. Gracias por todos sus consejos, maestra. No olvide que todos los productos que utilizamos en este video los puede encontrar en todas nuestras tiendas de Sodimac, en nuestra aplicación o en sodimac.com. Suscríbase a nuestro canal y vea este video especialmente creado para usted. Nos vemos en un próximo taller del especialista.